¿Sabías que a medida que envejecemos, podemos perder hasta un 1% de nuestra masa muscular cada año? ¿Te imaginas cómo sería tu vida si tuvieras que dejar de hacer cosas simples como subir una escalera o cargar las bolsas del mercado? Hoy vamos a explorar cómo la pérdida de masa muscular afecta a las personas mayores y, lo más importante, cómo podemos prevenirla y fortalecer nuestros músculos para vivir de manera más saludable. Pero antes de continuar, quiero que pienses en algo. ¿Qué harías si pudieras mejorar tu fuerza muscular sin necesidad de ejercicios complicados ni dietas estrictas? Quédense con nosotros hasta el final para descubrirlo. Este video está diseñado para ti, que quieres seguir viviendo de manera independiente y saludable, sin que la edad sea una barrera. Mantente con nosotros y descubre todo lo que puedes hacer hoy para asegurarte de que tu futuro sea fuerte y activo. ¿Qué es la sarcopenia y cómo afecta la salud? La sarcopenia, o la pérdida de masa muscular, es un proceso natural que afecta a muchas personas a medida que envejecen. Este proceso es gradual, pero si no se toma acción, puede tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida. Las personas que sufren de sarcopenia pueden encontrar más difícil realizar tareas cotidianas, como subir escaleras, levantar objetos pesados o incluso mantenerse de pie sin perder el equilibrio. Sin embargo, lo más alarmante es que la sarcopenia puede contribuir a otros problemas de salud, como la osteoporosis, y aumentar el riesgo de caídas. Pero, ¿qué ocurre si te digo que la sarcopenia no es algo inevitable? Sí, la pérdida de masa muscular puede ocurrir, pero con las acciones correctas podemos ralentizarla o incluso revertirla. En el siguiente capítulo, te voy a mostrar cómo tú mismo puedes hacer frente a este proceso. Si estás encontrando útil lo que estás viendo, no dudes en darle like, compartir este video con tus seres queridos y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos consejos sobre salud y bienestar. Sigamos aprendiendo juntos. ¿Cómo ocurre la sarcopenia? A medida que envejecemos, nuestros músculos se debilitan por una combinación de factores. Uno de los principales culpables es la disminución de hormonas como el estrógeno y la testosterona. Estas hormonas son clave para mantener la masa muscular, pero a medida que disminuyen, nuestros músculos comienzan a perder su fuerza. Lo más importante es que, aunque la edad nos afecta, no estamos indefensos. Si tomamos medidas, podemos mantener nuestros músculos fuertes y activos. Además, no tienes que ser un experto en ejercicios o pasar horas en el gimnasio. Incluso actividades simples como caminar, bailar o subir escaleras pueden tener un impacto positivo en tu fuerza muscular. Impactos de la sarcopenia en la salud. Cuando perdemos masa muscular, no solo afecta nuestra capacidad para realizar actividades cotidianas, sino que también incrementa el riesgo de caídas, fracturas y otros problemas de salud graves. De hecho, las personas mayores con sarcopenia tienen un mayor riesgo de hospitalización y, en casos extremos, pueden enfrentar una disminución significativa de la movilidad, lo que afecta su independencia. Pero hay algo que puedes hacer ahora mismo para evitar todo esto. No necesitas ser un experto ni gastar mucho dinero. En el próximo capítulo, te mostraré cómo algunos cambios pequeños en tu rutina diaria pueden marcar una gran diferencia. ¿Cómo prevenir la sarcopenia? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para prevenir o incluso revertir la sarcopenia? La respuesta radica en dos factores fundamentales: el ejercicio y la alimentación. En primer lugar, el ejercicio es clave. No tienes que hacer horas de pesas ni correr maratones. Caminar todos los días, subir escaleras o hacer estiramientos sencillos pueden ser un gran comienzo. Además, los ejercicios de resistencia, como levantar pequeñas pesas o usar bandas elásticas, son muy efectivos para fortalecer los músculos. Es importante también que no subestimes el poder de las actividades cotidianas. Tal vez te guste el baile, o tal vez disfrutes de caminar por el parque. Estas actividades ayudan mucho más de lo que imaginas. La alimentación, clave para mantener la fuerza muscular. La dieta juega un papel esencial en la preservación de la masa muscular. ¿Sabías que, con solo ajustar lo que comes, puedes mejorar la recuperación de tus músculos
¿Y prevenir la sarcopenia? Comer alimentos ricos en proteínas es fundamental. Los músculos se componen principalmente de proteínas, por lo que necesitamos consumir suficientes para repararlos y mantenerlos fuertes. Algunos de los alimentos más efectivos incluyen el pollo, el pescado, los huevos, las lentejas y los frutos secos. La proteína no solo proviene de las carnes, también hay opciones vegetales ricas en ella. Además, las vitaminas y minerales como la vitamina D, el calcio, el magnesio y los ácidos grasos omega 3 son imprescindibles. Estos nutrientes ayudan a reducir la inflamación, mejorar la salud ósea y, lo más importante, facilitar la recuperación muscular. Las frutas y verduras frescas también son una gran fuente de antioxidantes, lo que ayuda a combatir el envejecimiento celular y reduce el daño en los músculos. Lo que no debes hacer. Es muy fácil caer en la trampa de creer que ciertos ejercicios o dietas milagrosas nos van a salvar, pero hay que ser cautelosos. Por ejemplo, el exceso de ejercicio sin descanso adecuado puede ser perjudicial para los músculos y las articulaciones. También, algunas dietas restrictivas pueden debilitar el cuerpo, especialmente si no se consumen suficientes nutrientes esenciales. Lo importante es mantener un equilibrio, hacer ejercicio de forma regular, comer de manera equilibrada y descansar lo suficiente son los pilares fundamentales para mantenernos fuertes y saludables. Ahora que ya sabes qué es la sarcopenia, cómo afecta tu cuerpo y cómo puedes prevenirla, quiero responder la pregunta que planteamos al principio del video. Sí, es completamente posible mantener y hasta mejorar la fuerza muscular a medida que envejecemos. Con algunos ajustes en tu rutina de ejercicios, una alimentación adecuada y hábitos de vida saludables, puedes mantener tus músculos fuertes y disfrutar de una vida más activa y saludable. Así que, si te preocupaba no poder recuperar tu fuerza muscular, ahora sabes que con pequeños cambios, sí es posible. Si te ha gustado este contenido y quieres aprender más sobre cómo cuidar tus músculos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir más videos y dejar tus comentarios abajo. En nuestro próximo video, te mostraré los mejores alimentos para fortalecer tus músculos. Si te gusta cuidar tu salud de manera natural con consejos e información útil, haz clic ahora en uno de estos videos que aparece en tu pantalla para continuar aprendiendo y mejorando tu bienestar. Recuerda que este video es para fines educativos y no sustituye el consejo médico profesional. Si tienes alguna preocupación de salud, siempre es importante consultar a un médico o especialista. Si tienes alguna duda o comentario, déjalo abajo. Me encanta leer lo que piensan. Muchas gracias a ti, nos vemos en el próximo video.